tenía 2 temas y escuché que Dios me dijo, eso es lo que vas a hablar y eso es lo que voy a hablar y eso es lo que usted necesita. Romanos 10:17. Dice la palabra de Dios, un verso muy conocido, muy hablado, muy predicado. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y titulé esta reflexión de hoy o palabra con una pregunta: ¿verdaderamente estás escuchando a Dios? Pregúntele a alguien al lado que está suyo, ¿estás escuchando a Dios realmente? No, pues ahorita todos decimos que sí. ¿Cómo va a decir usted eso, pastor? Yo estoy escuchando a Dios. Mire, ¿cómo será que yo me paro y Dios me habla? Ok, ahora con la respuesta de esto usted va a decir sí lo estoy escuchando, o a lo mejor es como un radio echado a perder. Que usted está escuchando radio, sí, ahí tengo un radio, eso estás escuchando, pero usted no entiende nada porque uno lo tiene ahí haciendo bulla. ¿Cuántos ponen el radio a hacer bulla y no le están poniendo atención? ¿Cuántas veces ponemos la televisión cuando estamos solos en la casa para que haga bulla mientras que hacemos otras cosas? Todos hemos hecho eso para no sentirnos solos. Ponemos una música, ponemos algo y no le estamos parando a eso, pero eso está prendido y está sonando. Entonces, el hecho de que Dios sea real y que Dios exista y que usted escuche un mensaje, que escuche la radio o que escuche alguna lectura, incluso que haga su devocional, no significa que está escuchando a Dios. No necesariamente lo está escuchando. Por eso esta pregunta me pareció interesante, porque esta pregunta que me la robé de una revelación que yo le pregunté a mi esposa: ¿cómo titulo este mensaje? Ella me dio el tema, porque yo para los títulos soy más malo. Mire, soy malo para los títulos. Si por mí fuera ni título le pusiera, pero ella me dio ese tema, ese título, no el tema, el título. La pregunta es: ¿estamos escuchando a Dios? Pregúntese ahora en el fondo, preguntémonos, en el fondo de nuestro corazón, ¿nosotros estamos realmente escuchando a Dios o estamos escuchando mucho ruido que confundimos con Dios? ¿Por qué esto es tan importante? Porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros venimos de Dios y nosotros estamos en Dios. Y si nosotros no escuchamos realmente a Dios, estamos en un peligro grave, porque la Biblia dice en el Antiguo y el Nuevo Testamento: el justo vivirá por la fe. Si el justo vive por la fe, pero la fe viene por el oír. Si yo no oigo a Dios, no tengo fe. Y si no tengo fe, no puedo vivir. Si no tengo fe, estoy muerto. Si no tengo fe, me apago. Si no camino en fe, me pongo frío espiritualmente. Cuando mi fe está débil, no siento a Dios, no siento que pastor, no sé qué me pasa, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de ir a la iglesia, tengo ganas de salir corriendo, tengo ganas, hay gente que dice tengo ganas de dejar el matrimonio, tengo ganas de dejar el trabajo, porque entra un desánimo terrible. Se van al psicólogo, al parapsicólogo o al psiquiatra y le hacen un examen, y yo respeto todos esos trabajos, pero el punto es que hay problemas que no son necesariamente esos, si son espirituales. Y les mandan una pastilla, les mandan una cosa, les mandan aquello para que tome ánimo, y sigue caída libre hacia abajo. El problema a veces, en el fondo de nuestro corazón, no es tal vez el ánimo, que hemos perdido la fe y no nos hemos dado cuenta, porque en un día dejamos de escuchar a Dios. La palabra de Dios es equivalente a los hijos de Dios como el agua para un pez. Si usted saca un pez del agua, tarde o temprano se va a morir. Y lo que nosotros necesitamos hoy en día es identificar la voz de Dios más que cualquier conferencia, más que cualquier show evangélico, porque ahora estamos llenos de shows por todas partes. Ayer vi una cosa que me paró los pelos, una iglesia, no digo los nombres porque a mí no me gusta dar nombres, pero yo lo que no está bien lo digo, y si usted no está de acuerdo, pues no tiene que estar de acuerdo, pero yo soy el pastor. Entonces, en una iglesia, unas mujeres desfilando vestidas de moda con unas cosas ahí como que si fuera un concurso de belleza dentro de la iglesia, y atrás le ponen mejor no digo nada, porque yo digo, señores, cuando la iglesia se volvió un show que tiene que traer a la gente para sobarle las emociones, para venderle una prosperidad a veces excesiva, cuando la iglesia se volvió un Walmart espiritual donde la gente tiene que encontrar todo lo que necesita, no lo que Dios quiere. ¿Cuándo se volvió eso? Ayer vimos en un grupo de aquí algo que también nos llamó la atención. Había una persona que dijo, y tampoco digo los nombres de la iglesia, y yo no quisiera estar en esa iglesia, o sea, no me dio pena ajena que pusieran el nombre de la iglesia, porque no debieron. Atención, porque ahora los grupos de que hay aquí, eso es, mire, usted quiere un chisme, usted está aburrido, váyase a los grupos hispanos de aquí, de todo, y ahí uno se entera de unas cosas, hermano, que uno necesita orar. Pero entonces dice, yo estaba yendo a la iglesia fulana de tal, una iglesia grande, pero resulta que tengo un hijo de 12 años y ahí no hay atención para niños de 12 años. Por lo tanto, he decidido retirarme de la iglesia y estoy buscando
otra, porque en esta iglesia nos ofrecen ese servicio que yo necesito y nombra la iglesia y dice dónde queda la iglesia y dice aquello y la gente pues empieza a despellejar muchas de ellos. Señores, ¿Cuándo se nos dijo a nosotros que pertenecer a la iglesia de Cristo está necesariamente ligado a que te sientas cómodo, a que tengas todo? ¿Por qué no preguntar, Dios me trajo aquí, Dios me plantó aquí, Dios me trajo aquí? Si Dios me trajo aquí, voy a servir. Y si no hay ministerio adolescente, yo voy a fundarlo. Y le voy a decir al pastor, pastor, no tiene quien atienda a los adolescentes, aquí estoy. ¿Cuándo nos cambiaron el disque y volvieron a la iglesia una tienda por departamento? Que yo voy a la que me paga las cuentas, a la que me ofrece bienestar, a la que me ofrece, a la que me pone un sillón, que me soba los músculos cuando llego, a esa voy, pero a la que no tiene los servicios no voy. Señores, si la gente no es atraída por Cristo, no sé qué la puede atraer. Si no eres atraído por el Espíritu, no sé quién te está atrayendo. Si no te atrae la palabra, estás muerto espiritualmente. Si no te atrae Cristo, entonces ¿qué está pasando en tu vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Abrace a alguien y dile, ¿cuál es tu propósito? Entonces ahí es donde entramos al punto. Hay que escuchar a Dios, porque si yo no lo escucho me pierdo en el mar de las ofertas evangélicas del presente. Y tenemos muchos pastores que están estresados, a punto de tirarse por un puente, porque están estresados, porque la iglesia tiene que tener la tienda por departamento completa y no, tienen 20 personas y hay 48 ministerios para poder calificar en la actualidad. ¿Quién enseñó eso? Si tú no eres atraído por Cristo, tienes que revisarte hoy. Yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo a esos dos jóvenes viéndolos muchos, ya un año aquí. Ahora ustedes sonríen para la foto. Where are you from? Cuba. Welcome to the United States. Good. Estos muchachos son jóvenes. Y esos muchachos están ahí sentados escuchándome. Pero no se han ido a la iglesia porque aquí yo no tengo un payaso para entretenerlos. Ahí están. Y yo les voy a decir una cosa a ustedes, muchachitos, porque Dios me lo puso en el corazón. Todo el tiempo que ustedes han estado escuchándome este año, Dios está haciendo una obra en ustedes que nosotros la vamos a ver explotar en su corazón. Porque toda la palabra que ustedes se comen y se beben no pasará vacía. Porque los tengo aquí, los tengo aquí. Yo iba a la iglesia con 9 años y me sentaba y a veces me llevaban para la escuela los niños, pero yo me escapaba. Yo era mala conducta y venía el ujier conmigo. Tome, hermana Amanda, tenga su hijo. ¡Ay! Salía el hermano chancleta, hacía mi mamá, en la casa arreglamos, y se hacía así. Yo me sentaba a escuchar esa prédica y me quedaba dormido. Pero estando ahí, vino en mí el ser pastor, porque yo me enamoré de aquel hombre que predicaba, en el sentido bueno, no sea malicioso, de ver ese hombre predicando viejito, pelo blanco, yo con 9 años, y eso me empezó a tocar. Y me empezó, uno nunca sabe lo que Dios está haciendo en los muchachos que están ahí sentados. Pero necesitamos escuchar a Dios. Entonces, ¿cómo escuchamos a Dios? Bueno, vamos a leer el versículo 17, ya se los leí. Póngame las versiones que se las traje ahí. Póngame las varias versiones porque quiero mirar en varias versiones. Mire, este versículo tiene tanta carne que yo puedo predicar de esto 3 meses y todavía falta. Y es tan cortico, pero tiene tanto. Pues no se preocupe que no les voy a hablar todo eso. Miren en las diferentes versiones. Dios habla hoy, dice, así pues la fe nace, diga conmigo, nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La LBLA, que no me acuerdo cuál es, pero dice, así que la fe viene del oír. ¿De dónde viene? Del oír. Y el oír por la palabra de Cristo. La versión internacional, bueno, no me acuerdo ahorita. En todo caso, la fe, diga, surge. Ahora, grite conmigo lo que está en negrito. Grite conmigo lo que está en negrito. La primera dice, nace, diga, nace. Viene, surge. Luego la otra dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de. Y la última, que es la que nosotros usamos, dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué puse yo las varias? Hay como 18 versiones de la Biblia. En mi época había una y de broma, pero ahora hay muchas. Entonces usted compara y tiene una idea global. Lo que tiene que ver es que la Biblia dice, la fe viene por, grite conmigo, oír.
Pero esa palabra viene, tiene que ver con un origen, tiene que ver con que nace, por eso está ahí. Tiene que ver con que nace, tiene que ver con que viene, tiene que ver con algo que surge, algo que llega a ser. ¿De dónde nace, viene, surge y llega la fe a tu vida? ¿Por qué oír la palabra? No cualquier palabra, pero de eso no les voy a predicar hoy. Pero dice de oír, grite fuerte, de oír a Dios. Diga, oír a Dios. Ahí viene la fe. Si no oigo a Dios, adiós fe. Se acabó tu fe. Y por eso es que muchos de nosotros a veces perdemos la fe. Y hasta muchos de ustedes en estos meses he visto que han tambaleado para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Pero ¿sabes por qué? No es porque son malos. Es porque a todos tenemos situaciones críticas de la fe en nuestra vida. No se nos sintamos mal. Aquí yo no estoy criticando ni juzgando a nadie. A todos nos tocan etapas en la vida donde nuestra fe es sacudida, es zarandeada. Donde nuestra fe entra como la gasolina. Como ayer que yo tenía el carro y decía 40 millas, le quedan 38 millas. Pero yo por flojo no echaba gasolina. Hasta que prendió la luz. ¿Cuántos anduvimos en un momento en este país cuando llegamos que estábamos limpios como el corazón de Jesús, sin dinero y limpios así? ¿Cuántos les prendía la luz cada rato y oraban para que no se les apagaba el carro? Levanten la mano conmigo, yo digo amén. Más de una vez yo andaba con esa luz amarilla prendida, pero el carro no se paraba. Prendía la luz y el carro no se apagaba. Y cuando prendía la luz y faltaba, hacíamos oración: Señor, mándale gasolina para que lleguemos hasta la casa. Querido hermano, puede ser que la luz se te prendió, pero tu carro no se va a parar, porque Jesús dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Denle un aplauso al Señor, Él va a estar siempre. Pero a veces la luz se prende. Se prende porque la fe entra en crisis. El problema es que vivas con la luz prendida todo el tiempo. Ahorita no. Ahorita me prende por descuido, porque gracias a Dios tengo para echar gasolina cuando necesito. Pero este versículo nos dice de dónde viene la fe, que viene por el oír la palabra. Ahora, vamos a ver entonces qué es lo que realmente significa oír a Dios. Porque ahí está el punto. Porque facilito, ¿ves? Oír, oí, no, ya va. Nosotros llamamos oír, sí, yo escuché, pero ¿qué escuchaste? Vamos a mirar un poco el significado. Ahora les voy a dar un poquito de griego, porque aquí tenemos un instituto internamente que a veces no sé si ustedes me entienden, pero vamos a poner estas palabras porque quiero mirar oír. Lo que significa oír me llamó la atención, porque ese no es solamente sí, yo escuché, va más allá. Entonces, oír, siguiente, oír, vamos, pásenlo más adelante. La fe viene de Dios. Si lo escucho correctamente, viviré lleno de fe. Ok, eso ya lo dije. Vamos más adelante. ¿Dónde está el significado de oír? ¿Qué significa escuchar a Dios? Entonces, así que la fe proviene del oír. Y el oír proviene de la palabra de Dios. Ya estamos claros. Grite conmigo, diga oír. Ajá, ahora sí vemos con qué significa ese oír. Akoe en griego. Oír es usado para referirse al oír interno espiritual, al recibir la fe de Dios. Es decir, ahí está hablando no solamente de un escuchar normal, sino de un escuchar interno, espiritual, de algo que es profundo en mi vida, de algo en lo cual yo pienso y reflexiono. Ese oír no solamente, usted escuchó, eso es lo que pasa con nuestros hijos. Uno le dice, va a lavar los platos. Ajá. ¿Ya escuchó? Sí, señor. Entonces uno sale a echar gasolina y cuando llega 1 hora y media después, uno ve los platos sucios. Y uno dice, ¿no le dije que lavara los platos? Sí, sí escuchó, sí. Pero no internalizó, porque si hubiese internalizado ya lo hubiese lavado. Entonces uno después le dice, ¿cuándo los va a lavar? Al rato otra vez están ahí hasta que ya uno entra, ¿verdad? Con una unción aterradora a lavar los platos, caramba. Y se acabó el bochinche aquí, más nada. Bueno, modelo 74, porque los papás modelos 90 o 2000, para no meterme con ninguno aquí, porque aquí todos son más viejos 2000. Entonces no llega, ay, pobrecito mi hijo, vamos a lavarle los platos, porque él está cansado. Póngalo a lavar los platos para que cuando esté grande se defienda y sea una persona autónoma. Ay, no, el niño, la princesa no puede lavar. La princesa, que lave los platos, que aprenda esto, que bueno que porque el problema es que nosotros tenemos una generación y la niña se hiere si lava los platos. Más se va a herir cuando se siente un inútil. Cuando sea grande se siente inútil. Porque gracias a que mi mamá me enseñó a hacer oficio y a cocinar, resulta que yo no sabía que 35 años después yo iba a llevar pan a mi casa cocinando. Porque yo me volví cocinero aquí. Y yo nunca pensé que cocinar me iba a traer el pago de los recibos de mi casa.
Pero yo hice caso, mi mamá me dejó cocinar y yo le preguntaba cómo hacer y aprendí. Y tengo sazón. Pregúntele a mi esposa. Eso sí, para hacer comida ese de chef, no, ella. Porque yo eso de que cocine con una medida, que el Señor te reprenda, Satanás. Yo no cocino así. Yo cocino, y eso queda bueno. Para las medidas, búscala a ella. Yo no, a mí me estresa cocinar con medidas. Pero donde yo trabajé, cocinaba así. Y aprendí. Pero vamos al tema, porque las mujeres se pusieron nerviosas y los muchachos también. Pero vamos más profundo. Resulta que esta palabra akoe en griego viene de otra, que es siguiente. Akouo, parece un búho. Y esta palabra, que es la original, ¿de dónde viene? Es un verbo. Oh, ahí se pone la cosa buena. Porque es un verbo. Y el verbo es acción. No es una escuchar de, escuchaste, vas a hacer la tarea. Díganme los papás que luchan con la tarea. ¿Ya hiciste la tarea? Sí, ahorita. Y cuando no vienen, Andrés ya hizo la tarea. No, Andrés es muy dedicado. Pero esta palabra va más profundo porque significa, y aquí es que me gusta, significa, diga conmigo, escuchar. Oh, pero se fue más allá. Entender y obedecer. Cambió todo el versículo, porque la fe viene por escuchar, entender y obedecer. Diga conmigo, la fe viene por escuchar, entender y obedecer. Si yo fallo alguna de esas, no estoy escuchando a Dios. Estoy escuchando ruido, pero no estoy escuchando a Dios. Si yo estoy escuchando a Dios, yo estoy escuchando, entendiendo y obedeciendo. Y si estoy escuchando a Dios, mi vida está en movimiento, mi vida está en cambio, mi vida está en transformación, mi vida se está moviendo. Pero si estás estancado en un proceso, entre comillas, es porque has escuchado y hasta entiendes, pero no estás obedeciendo. Por lo tanto, el 99.9% de los que estamos aquí, incluyendo el pastor, nos tenemos que arrepentir en el nombre del Señor, porque no hemos aprendido a escuchar a Dios. A Dios se le escucha, se le entiende y se le obedece. Y cuando llega la obediencia puedo decir, escuché a Dios. ¿Cuántos van a escuchar a Dios? ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Yo quiero escuchar a Dios, pero necesito entender que son tres cosas juntas, y entonces vendrá la fe. Y puedo empatar esto con la parábola del sembrador. El campo junto al camino, el de las espinas y el de las piedras. Y el último fue el productivo. ¿Cuál es el último? A ver los que saben Biblia. Es la tierra fértil. ¿Cuáles eran las características? La Biblia lo dice: aquel que oye y puso por obra. Viene fruto al 30, al 60 y al 100. La Biblia es un conjunto de códigos que están unidos a lo largo de los 66 libros. Y cuando tenemos revelación, todo se nos une en un solo pensamiento. Por eso es que yo necesito escuchar, necesito entender, que es echar raíces, pensar, estudiar, pero luego tengo que obedecer lo que Dios me está diciendo. Muchas veces nosotros estamos escuchando aquí al pastor y decimos así, tiene razón. Sí, eso fue que se metió en Facebook, vio mi vida. Yo no tengo, mire, yo le voy a decir una cosa. Hay cosas que yo me enteré de usted por Facebook, no porque uno es chismoso, pero el Facebook es el barrio. Pero déjeme decirle que yo no tengo tiempo para estar averiguando usted la vida, porque bastantes cosas tengo yo que resolver de la mía. Y a veces uno dice cosas aquí que ustedes dicen, no, eso fue que el pastor me vio. No, Dios me la muestra. Y después que usted escucha y dice, eso tiene que ver conmigo, ya lo hizo. No, ¿por qué? Bueno, porque no tengo tiempo, porque puede ser, porque tal vez tiene que ser algo que el pastor escuchó y le pasaron el chisme y por eso predicó eso. Bueno, sigue creyendo eso, no hay problema. Ese es tu problema, no el mío. Pero se los puse ahora en dibujitos para que no se lo olvide. Escuchar ese dibujo como de una persona que está pendiente de chisme. Nosotros tenemos que ser así como para captar la voz de Dios, como cuando hay un chisme y uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Así sea con Dios. ¿Qué Dios qué dice?
¿Dónde está una conversación que de repente uno dice, ¿qué fue lo que le pasó? Ay, cuénteme. Hermano, no se haga que todo el mundo pasó por ahí. Cuénteme. ¿Por qué no hacemos eso con Dios? ¿Por qué no tenemos esa hambre de escuchar a Dios? Señor, ¿qué me vas a decir esta mañana? ¿Qué me vas a decir hoy en el servicio? ¿Qué tienes que ver con mi vida? ¿Qué es lo que tú me quieres hablar por la mañana, por la noche? A David Dios le hablaba en la noche, a David Dios le hablaba en la cama cuando se acostaba, a David Dios le hablaba en la mañana. Jesús se metía con el Padre toda la madrugada y después salía y hacía una agenda que venía del cielo, y esa fue la clave de su éxito, porque escuchaba las órdenes de Dios. Entonces yo tengo que escuchar. Cuando hablo de escuchar, es como Karen lo que leí ahora. Tengo hambre, tengo hambre, sed, como el cordero brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo tengo que tener ganas, es deseo. Es como cuando uno busca a la novia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La quiero ver. Usted tiene deseo de Dios, usted tiene hambre por Dios. Si le ha faltado es porque su fe tiene el tanque vacío, porque hace rato dejaste de escuchar a Dios. Cuando perdemos la pasión, cuando perdemos el amor por Dios, cuando nos tienen que invitar para ir a la iglesia apurados, cuando nos tienen que empujar a hacer las cosas para Dios, no nos caigamos a mentira. Nuestra fe está marcando amarillo. Y yo necesito meterme en el silencio de Dios y escuchar a Dios, porque Dios es real y está aquí, es una persona que habla. No es un humo, no es un gas, no es una fuerza electromagnética. Dios es real. Y cuando te hace silencio y se humilla y canta, a ti me rindo, la voz de Dios va a venir a su vida y le va a corregir, le va a empoderar y le va a quitar esa carga que lleva de más. Pero después de escuchar, yo tengo que entender. Yo tengo que estudiar la Biblia, yo tengo que ir a discipulado, yo tengo que hacer edifica, yo tengo que hacer los pasos que la iglesia ofrece y estudiar por su cuenta también la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Que leer un libro cristiano, leer la Biblia, la palabra de Dios. Yo necesito entender por qué Dios dice esto, por qué dice la Biblia aquello, que me expliquen la Biblia. Cuando yo empiezo a buscar con hambre ese entendimiento de la palabra, entonces te estoy listo para obedecer. Usted no puede obedecer lo que no entiende, porque usted no puede obedecer si usted no sabe qué le dijeron. El problema no es que a veces usted no quiere obedecer, es que usted todavía no entendió qué le está diciendo a Dios, porque hay mucho ruido. Tiene que apagar el radio descompuesto y quedarse en silencio para escuchar a Dios con claridad. Porque cuando escuchamos a Dios hay algo inconfundible, que es una profunda paz que viene a tu corazón. Y en ese momento que escuchamos a Dios, todo el estrés, la ansiedad, las preocupaciones se van de nuestro corazón. Y en ese momento empezamos a caminar confiados y seguros que Él va con nosotros y no tenemos más miedo ya. Cuando yo escucho a Dios, yo necesito escuchar. ¿Pero qué vas a escuchar? La palabra de Dios. Que nuestros sentidos estén abiertos a la palabra de Dios. Una búsqueda continua, una comunión y un tiempo de oración. Queridos hermanos, la pregunta de este mensaje era: ¿estoy realmente escuchando a Dios? Ahora pregúntese o respóndase a sí mismo: ¿en qué áreas de tu vida y en la mía Dios nos habló? Sabemos que Dios nos habló, pero ¿has obedecido? No, entonces todavía no has escuchado a Dios. Cuando yo escucho a Dios es porque llegó al último paso: obedecí. Y a veces Dios no te va a hablar con una voz de ultratumba, con un cuerno del cielo. A veces Dios no te va a hablar con: hola, Egli, soy yo, Jehová tu Dios. A lo mejor Dios no te va a hablar así. Dios te va a hablar aquí. Dios te va a hablar a ti cuando lees un versículo. Dios te va a hablar por un mensaje. Dios te va a hablar al corazón. Dios te va a hablar cuando ores. Dios te va a hablar cuando pasa un pájaro y se para delante de ti. Y tal vez el pájaro canta delante de ti y te hace reflexionar. Y Dios dice: ¿viste el pájaro cómo está de tranquilo? ¿Por qué estás tan estresado? Dios va a usar cualquier cosa para hablarte. Por supuesto, la fuente es la palabra de Dios. Pero Él es real, Él es hermoso. Pero hay que entrar en el silencio. Porque cuando yo no escucho a Dios, no solamente mi fe se gasta, sino que pierdo la dirección de mi vida. Cuando yo escucho a Dios es como estar en un mar bravo y oscuro de noche. Pero cuando yo escucho a Dios es ser capaz de ver el faro con su luz encendida y decir: la noche puede estar muy oscura, la tempestad casi hunde el barco, pero hacia allá que tenemos que ir. Porque la palabra trae luz a mi vida.
Tu incertidumbre y tus interrogantes tienen una respuesta en la voz de Dios. Y no es difícil escucharla. Solamente necesitamos someter nuestro corazón, renunciar a nuestro propio yo para que la voz de Dios nos diga si estamos bien, a dónde debemos ir y qué es el paso que viene en tu vida. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Mi pregunta es, varias cositas sencillas para terminar. ¿Cuánto leíste la palabra esta semana? Pregunten, no respondan. ¿Cuántas veces agarras la Biblia por ti misma o por tú solo y lo lees? ¿Cuánto tiempo tú agarras y te cierras 10, 15 minutos sola o solo y escuchas a Dios? Te arrodillas y dices, Señor, háblame. ¿Cuántas veces hacemos eso a la semana? ¿Cuántas veces apagamos el televisor, apagamos el teléfono? Porque lo otro es que nosotros tenemos ahora los teléfonos totalmente endemoniados, hermano. Porque eso no nos deja a veces ni hablar, ni conversar, mucho menos orar. Porque la mayoría de nosotros nos paramos en la mañana y lo primero que vemos es el teléfono. Es una mala costumbre que todos tenemos que arrepentirnos y dejar eso. Lo primero que usted tiene que hacer cuando se levanta, yo tengo que hacer es ir, me paro, hago un café y después me arrodillo o se sienta, no se arrodille. Capaz que queda dormido y se cae de cabeza, no, siéntese. Nada más el hecho de pararse y que sea el Señor lo primero que tú haces, ya el Espíritu Santo viene y te cae encima. Porque donde Dios es honrado, Él es manifestado. Repito, donde Dios es honrado, Él es manifestado. Pero donde Dios no se honra, no se manifiesta. Y una forma de honrar a mi Señor es que lo primero que hagamos al abrir los ojos en la mañana es, Señor, gracias por este día. Te amo y te quiero. Te amo, Señor. Y usted puede, se levanta, se va a su mueble, tiene una Biblia ahí, ora, habla con Él y dice, Señor, si tiene un devocional lo hace o lee la palabra de Dios y Él te va a hablar. Y esa palabra que viene de la boca de Dios es un rema, porque lo que dice ahí y el oír viene, la fe viene por el oír, la palabra de Dios, palabra ahí es rema, no logos. Y rema es la palabra revelada que Dios trae en un momento para sacarte de un problema o de una circunstancia. Y cuando esa palabra rema viene de parte de Dios, rompe con enfermedad, destruye el cáncer, abre las puertas, salva el matrimonio, porque esa es la palabra que te hace temblar y que tú dices, Dios me habló profundo y te hace llorar, te hace reír. Tú sabes que algo estaba ahí contigo y esa palabra te tronó el corazón, porque esa palabra vino de Dios, porque era la respuesta a lo que estabas pasando. Por eso Él dice que la fe viene por el oír esa palabra. Y esa fue la misma que Jesús utilizó cuando Satanás vino y le dijo, cómete este pan, porque Jesús tenía 40 días en ayuno ya. Entonces Satanás llegó con un pan puertorriqueño, con un pan cubano y con un pan canilla venezolano, jamón y queso, todo relleno, y se lo dijo, toma Jesús, no te mueras que tienes que terminar tu carrera. Y Jesús le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, o sea que el pan hace falta, pero dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero esa palabra ahí es rema también. Y es el mismo origen griego de la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Jesús le dijo, no solamente del pan vive el hombre, sino de toda rema que sale de la boca de Dios. De eso vivirá. Te voy a decir una cosa y con esto termino, porque quiero que tengamos un tiempo de meditar. Un momento antes de irnos. Pero señores, la respuesta a tu problema, más allá de una consejería, una terapia, un psicólogo, un psiquiatra, un loquero, un terapeuta o lo que sea, que todos esos servicios tienen su sentido en un buen sentido mientras que no estén hablando en cosas locas, porque hay psicólogos, hay que huir. Hay psicólogos que son realmente enviados de Satanás. Pues la psicología, el matrimonio mío no funciona. Ajá. Bueno, búsquese usted otro señor y usted se busca otra señora y así se hacen celos para que vuelvan. Hay psicólogos trabajando en los matrimonios así y a los hijos también. Pero yo te voy a decir una cosa, tu problema y mi problema, mi circunstancia tiene una solución gloriosa en una palabra que salga
de la boca de Dios. Y cuando tú la logras obtener y la logras engendrar y la logras parir en tu boca, tu vida empieza a cambiar. Porque Dios empieza a traer cambios. Puertas cerradas se empiezan a abrir. Matrimonios destruidos se arreglan. Relaciones se restauran. Porque recibiste una palabra que de Dios te mandó para cambiar tu vida. Pregunto, ¿habrá algo más importante que eso? Yo creo que no. La cuestión es que tenemos que buscar en este tiempo el pan que realmente necesitamos, que es la palabra de Dios. Quiero que incline su rostro por 2 minutos. Solo por 2 minutos. Yo quiero que en este tiempo cada uno de ustedes tome 2 minutos, 3 minutos y que le digamos al Señor: Señor, háblame. Sé que yo he predicado, hermano, yo sé que Dios está hablando porque Dios me dijo que predicara esto. Él sabrá por qué. Pero ahora ahí usted donde está, pregúntele al Señor lo que usted necesita preguntarle de su vida. Deje que el Señor le hable. Cierra sus ojos y dígale: Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Y yo voy a hacer 1 minuto de silencio mientras que usted medita en Dios. Dígale: Espíritu Santo, háblame. Dígale: ¿qué quieres de mí? Hay algo, así como está, reciba esto. Hay algo que Dios puso en mi corazón cuando estaba preparando este mensaje, pero lo dejé para el final, porque muchos han perdido la fe. Y no me da pena decirlo, pero sé que muchos de ustedes han perdido la fe en estos meses. Y se ve reflejado en altibajos, depresiones que han tenido, etcétera. Pero quiero decirle que usted no se debe sentir mal por eso, porque todos pasan por crisis de fe. Y lo digo porque hasta Juan el Bautista nació para preparar el camino de Jesús. Era su primo. Aún Juan perdió la fe en un punto dado. Lucas capítulo 7, 18 dice: los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Qué increíble esta pregunta. Juan fue el mismo que cuando vio a Jesucristo dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y ellos eran primos. Juan nació porque Cristo tenía que venir. Pero ese Juan preguntó: ¿eres tú, primo? ¿Eres tú o viene otro? Wow, increíble, ¿verdad? Entonces a cualquiera nos puede pasar que perdemos la fe. Y cuando perdemos la fe, yo digo como pastor que cuando perdemos la fe, perdemos la pasión. La pasión por Dios, por la iglesia, por el servicio, por todo. Hay un bajón, no tengo tiempo, no tengo ánimo. Y cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Le dicen a Jesús. En esa misma hora sanó a muchos enfermos y plagas, espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto, oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús le manda a responder con dos cosas. Primero, con los frutos, y segundo, con la palabra. Porque Jesús está citando, es Isaías 61:1, las marcas del Mesías. Lo que los discípulos de Juan le llevan a Juan es un shock de fe, de palabra, ¡pua!, para resucitarlo otra vez. Ellos no fueron sino con otro mensaje de Cristo. Cristo era la palabra encarnada. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con nosotros. Y el verbo era Dios, y verbo es logos. Cristo fue la palabra encarnada. Entonces la palabra encarnada le manda una palabra a Juan. Porque Cristo es el rema encarnado de Dios. Bueno, eso es muy profundo, porque Cristo es la revelación de Dios para la humanidad. Jesús es el rema viviente. El rema viviente le mandó una dosis de fe a Juan. Juan, soy yo. Y en aquella cárcel donde Juan sabía que iba a morir. Qué ministerio tan fracasado, ¿verdad? Sería en este tiempo de show y de luces. Juan terminó sin cabeza. Pero quiere que le diga una cosa: Juan terminó en el éxito del ministerio. Porque Dios lo había llamado, era eso. Porque lo que es poco para el mundo es grande para Dios. Preocupémonos por agradar al que nos llamó, no a la gente. Entonces llegaron y le dijeron: Juan, los cojos, los ciegos, los muertos. Isaías 60. Y yo estoy seguro, no lo dice la Biblia, esto es mío, que Juan en aquella cárcel se llenó de la unción. Aleluya. Vino el poder de Dios. Murió sin cabeza, pero murió lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es ese cable de luz 220 que Dios le mete a uno para activarlo. Cuando lo oímos a Él, volvemos a la vida. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Si alguno hoy vino así, ahí en su corazón, dígale: Señor, yo recibo hoy tu palabra. Sí, he perdido la fe. Si usted se ha sentido así, reconózcalo. No da de vuelta. Dígale: Señor, he perdido la fe, me he desanimado. Ya no estoy contigo como antes, ni con la iglesia. Dejé de congregarme, no tengo ganas. Me siento como Juan. Ya dudé de todo, Señor. Perdóname. Pero hoy recibo esa inyección de tu palabra, Señor, que me dice: cree. Esa palabra que hoy tú nos has traído, Señor, donde nos recuerda: tú eres la revelación, tú eres nuestro Cristo glorioso. Señor, te pido que ahora pongas en los corazones apocados fe, ánimo y fuego del Espíritu Santo para retomar el llamado, el camino y la asignación que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, la asignación de esta iglesia, la asignación de nosotros como pastores, la asignación como padres, como esposos, ahora vive en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesucristo, con autoridad que el Padre me dio, tu palabra dice que en tu nombre echaremos fuera demonios. Señor, yo echo fuera
todo demonio de incredulidad, de frialdad espiritual, desánimo, depresión, tristeza, todo espíritu inmundo que vino a tu mente para robarte la fe, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Te deja libre ahora y que no moleste tu mente más nunca. Todo ataque del diablo contra tu casa retrocede en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo ataque del diablo contra tu salud, contra tus finanzas, contra tu ánimo, ahora se va en el poderoso nombre de Jesús. Toda oscuridad que vino a robarte la fe, toda oscuridad que vino a destruir tu matrimonio, tu dinero, tus hijos, tu llamado, ahora se quiebra por el poderoso nombre de Jesús. Y declaro sobre ti libertad en el poderoso nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Declaro sobre ti gozo, alegría, paz, gozo en el Espíritu. Que el Señor te haga encender en el llamado. Que el Señor te devuelva la pasión por su reino. Que el Señor te devuelva la fe que un día perdiste. Y que a partir de este día caminemos en obediencia al Padre en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.